Y ya llegamos aquí a la casa del carguero. Estamos, les recuerdo, en la comunidad de Ocumicho. Y por aquí tenemos la imagen principal. Y pues por aquí también están algunas de las familiares, imagino, del carguero. Vamos a preguntarles cómo se sienten. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes quiénes son y cuál es su función aquí en la casa del carguero? Somos las madrinas de los cargueros. Las madrinas. Sí. ¿También usted? Ella es mi madrina. Muy bien. ¿Y cómo se sienten de participar en esa tradición? Bien, felices porque pues nos bendice todo el año. Muchas gracias. Y bueno, para sorpresa también de todos nosotros, resulta que por acá me encontré a algunos conocidos allá de la Cañada de los 11 Pueblos. Ellos son de Carapan y por aquí los estamos viendo. Son los que se encargan de tocar la chirimía. Tata Orlando, ¿desde cuándo llegaron aquí a Ocumicho? Lunes. ¿Y todos los días han estado tocando? Oh, ¿Y cuándo se retiran de aquí de la comunidad? hasta sábado allá. Oh, ¿y qué es lo que deben de hacer ustedes? ¿Cada que tocan en el día o cómo es? Oh, día index en santo ya acá visitaris mañana. ¿Y cuánto tiempo tienen ya dedicándose a tocar la chirimía? Pues ya tenemos ya mucho tiempo. El señor es el pionero de la chirimía. Tata Norberto, ¿verdad? ¿Desde cuándo comenzaron, Tata Norberto? ¿En qué año comenzaron a tocar la chirimía? No me asinando, estar encima, es un muchacho que aquí anda, pues, pero no me asinando, anda, es el carguero, pues, el que me carga de los píparos. Ajá. Candiga buenas. Ya llevo más de 21 años. En el 2000 se puede decir, ¿verdad? Más o menos. Y bueno, miren, por aquí también quiero comentarles que hace poco acaban de hacer otra fiesta, ¿verdad? La fiesta de San Juan. Pues apenas. En Purépero. Y hoy los vemos aquí en Ocumicho. ¿Y dónde más van a volver a tocar? ¿Tienen alguna invitación para otra comunidad? No quería. Ya, mi Hinders. Viniste, siempre un invitaris, mira. Acá. 8 de septiembre, Jamería. Bueno. Cayó a 20, Zamatella. Pues por ahí nos vemos en Aguiran. Órale. Que estén bien, Sí, bueno, también por aquí estamos con los integrantes de la banda Pirinola y están aprendiendo purépecha. A ver, síganle. 2, 3 palabras, las que les vamos a enseñar. Naki. Bueno, eso ya se lo aprendieron. Para despedirse. Dios Mayamukwa. Gracias. Gracias. Dios Mayamukwa. Se acabó. O sea, se acabó el evento, se acabó. Hamakuristia. Nos despedimos. Nipa Yocha. Gracias. Dios Mayamukwa. Muy bien, ¿saben? Bueno, al pasito se van a ir enseñando y si vienen todos los días, pues se van a enseñar. Siempre y cuando toquen en un baile. Saludos a todos. Aquí estamos apoyando a la banda. ¿Qué pasó ahí? Muy bien, que tengan suerte, muy buen día. Al rato nos vemos en el baile. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? No. O sea, tienen la oportunidad de decir, ¿sabes qué?
ya se nos hizo tarde, ya va a oscurecer. Y allá al fondo estamos viendo el cerro de la Beata. El baile ya empezó. Ahorita me parece que van en procesión con San Pablo y San Pedro. Y pues las personas andan cada una en lo que desea participar. Vamos a la plaza. Ya casi llegamos, nos faltan nada más 2 cuadras, cuadra y media para llegar. Y pues por aquí estamos viendo como al fondo ya también ahí están los juegos mecánicos encendidos. Gente llegando, gente en las tiendas. En fin, vamos a ver qué es lo que nos espera por allá. Y esta es otra de las calles principales. Me parece que esta se llama Calle Nacional. Y hacia el fondo podemos ver uno de los cerros más icónicos de la región. Es el cerro Tarejuata, así lo conocemos en la Cañada. Aquí en Ocumicho, pues no sé cómo lo conocerán, pero ahorita vamos a preguntar, ¿verdad? Para no quedarnos con la duda. Fue un día lluvioso, está fresco, así que vamos llegando ya a la plaza. Y para acá nos encontramos con Guisador Norteño. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. ¿Qué le quieren decir a la gente de Ocumicho? Estamos bien contentos de estar nuevamente por aquí acompañándolos con esta bonita fiesta. Gracias por invitarnos, por el más bonito. En Ocumicho nos da gusto también ver a grandes amigos esta tarde. Al amigo José Medina, que siempre está echándole ganas con sus videos y todo lo que hace. Gracias. Saludos. Un abrazo. Mi bonito Michoacán, esta tierra donde yo nací, mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó, tierra buena que me vio crecer, mi bendito Michoacán. Y mientras el baile ya empezó por acá, aquí encontramos algunas señoritas bailando. Hoy a las 12. Muy bien, ya escucharon, un día completo para armar estos arreglos que van a adornar precisamente el templo. Y por acá estamos viendo lo que va a ser la parte superior del arco. Bueno, porque cuando nos llegamos nosotros a la fiesta, nada más vemos el templo adornado, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás
de ese tipo de cosas. Hace un momento, cuando veníamos con la banda a tocar las mañanitas, había misa. En este momento son ya las 8 prácticamente de la noche, y vean cuál es el aspecto del templo. Un lugar acogedor que invita a la reflexión. Y pues repetimos para la gente que está viendo este video, todo esto es en honor de los santos Pedro y Pablo. Ya por aquí vemos cómo están colocando una de las columnas de flores. Dentro de un rato más van a llegar aquí al templo las imágenes de San Pablo y San Pedro, y también van a llegar los moros, que van a bailar un rato. Y vamos justo a la casa del carguero de San Pedro. Debo de platicarles un dato muy curioso. Ya pasamos la parte del templo. Esa calle que está arriba del templo es la que divide la comunidad en la parte baja y la parte alta. Resulta que el carguero de la parte alta siempre va a ser el carguero de San Pablo, y San Pedro siempre va a estar en la parte baja de Ocumicho. Por lo tanto, el carguero siempre tiene que ser de este lado. Es un dato muy curioso. Una explicación debe de haber, pero bueno, mientras la encontramos, vamos a escuchar la música y a visitar la casa del carguero de San Pedro.
ahí presentes. Diga que se pase lo bonito. Arranca su maestro. Pedro y San Pablo, las dos imágenes reunidas, fueron traídas al templo por parte de cada uno de los cargueros, y los últimos en venir pues fueron los de San Pablo, que venían de la parte de arriba. Vamos a preguntarle por aquí al señor una pregunta. La bandera, ¿qué significa para cada uno de ellos? Con exactitud no sabría decirle el sultán. Bueno, a veces las costumbres pues nos obligan o nos hacen a hacer cosas que a veces no entendemos, no conocemos el significado, pero que las hacemos porque es la costumbre. Sin embargo, cada acto, cada símbolo pues tiene un significado. Y pues vamos a continuar con este video. Vamos enseguida a ver la danza de los moros, que es la que trajo el carguero de San Pablo.